Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Fomplata, en el marco del ciclo de conversatorios organizados en sus países miembros, les da la cordial bienvenida al conversatorio internacional Logros y materias pendientes en la modernización económica de Bolivia y Uruguay, con el presidente del Banco Central de la República Oriental de Uruguay y el ministro de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia. En esta oportunidad contamos con el gentil apoyo de la AECIT en la organización de este conversatorio. Antes de iniciar el evento, solicitamos al público presente tenga la gentileza de apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. Para comenzar, dirigirá sus palabras de bienvenida nuestro anfitrión y el director del Centro de Formación de la Cooperación Española, don José Lorenzo García Baltazar. Buenas noches, señor ministro Luis Arce Catacora, señor presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Vergara, señor presidente ejecutivo del Fomplata, aquí en Santa Cruz de la Sierra, el señor Notaro Fraga. Buenas noches. Para mí es un honor y una alegría que estén ustedes hoy aquí en este Centro de la Cooperación Española. Bueno, pues para tener que como foro o como espacio para tener este diálogo y este conversatorio internacional tan interesante entre dos autoridades de dos países miembros de Fomplata y miembros de la comunidad latinoamericana. Quería simplemente, además de darles la bienvenida a todos como director de este centro, aprovechar para manifestar que estos centros de formación de la cooperación española en América Latina, que tenemos 4, este en Santa Cruz, pero otros también en Colombia, en Guatemala y en Montevideo, son justamente esto, espacios, foros que la cooperación española pone al servicio de América Latina para diálogo en políticas de desarrollo, para el intercambio de ideas, para el intercambio de experiencia y, en definitiva, para el intercambio de conocimiento, de manera que es una pequeña contribución que la cooperación española, pues, por supuesto, quiere hacer y viene haciendo desde ya hace casi 30 años, cuando se fundó que es el primer centro de formación de la Agencia de Cooperación. Y este es un poco el sentir de nuestra misión y, por lo tanto, pues la alegría de que este foro hoy día tenga lugar aquí en Santa Cruz y en este centro. Por lo tanto, pues nada más por mi parte, darles la bienvenida a todos, como decía, y bueno, pues que tengan un fructífero diálogo. Muchas gracias. A continuación, un resumen de las hojas de vida de nuestros invitados de honor. Luis Arce, nacido en La Paz, se graduó como contador general en 1984, como licenciado en Economía en 1991 y obtuvo una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. En el ámbito académico, Arce ha sido catedrático de pre- y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia y ha sido autor de varios análisis y artículos especializados. Recientemente ha publicado el libro El modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. En el sector público realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia desde 1987 hasta enero de 2006, fecha en la que asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas del gobierno del presidente Evo Morales hasta la fecha. Mario Vergara, nacido en Montevideo, doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley, economista y contador público de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración por la Universidad de la República. Profesor grado 5 en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Se desempeñó como jefe de estudios económicos del Banco Central del Uruguay, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y ministro de Economía y Finanzas. Recientemente ha publicado el libro Las nuevas reglas del juego en Uruguay, incentivos e instituciones
en una década de reformas. De esta manera damos inicio al conversatorio. Invitamos para ello al presidente ejecutivo de Fomplata, Juan Notaro, quien actuará en esta oportunidad como moderador del evento. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y les agradecemos mucho su presencia por acá. Buenas noches, ministro. Buenas noches, presidente del Banco Central. Antes que nada, quiero agradecerle muy especialmente al director de AECID, a José Lorenzo García Baltazar, por habernos permitido usar esta hermosa sala en la que esperamos tener una reunión más que fructífera. La idea, ministro, era tener una reunión descorbatada, pero el presidente del Banco Central nos dejó mal. Los presidentes de los bancos centrales es gente muy formal, normalmente en este caso quedamos así. Pero, no, bueno, dando comienzo a la reunión, nuestra región vivió durante un decenio una situación particularmente excepcional. Tanto los productores de minerales, hidrocarburos en especial, así como los productores de alimentos, como en el caso de Uruguay, hidrocarburos en el caso de Bolivia, vieron sus principales rubros exportadores beneficiarse mucho tanto en precio como en cantidad, como pocas veces en su historia, en la historia de los dos países. Esto dio lugar a tasas de crecimiento inéditas, que hay que retrotraerse a muchos años atrás para poder ver números y momentos análogos, que no todos los países, por supuesto, aprovecharon de la misma manera. En el caso de Bolivia, se apuntó al fortalecimiento de su infraestructura, pero también la gran prioridad fue solventar un déficit social histórico, reduciendo en forma dramática asimetrías e inequidades, particularmente en las zonas rurales, donde tenían guarismos realmente muy importantes y muy significativos en el comparativo de la región. En el caso de Uruguay, en la región fue siempre uno de los países más equitativos, hubo que enfrentar el grave quebranto social que generó la crisis bancaria del 2002. Atender esta situación fue una de las prioridades del gobierno del presidente Vázquez, con políticas dirigidas sin dejar que la situación simplemente fuera superada únicamente por el derrame del crecimiento de la economía. Más allá del fortalecimiento de las capas medias en Uruguay, también se realizó un esfuerzo importante para, después de la emergencia inicial, continuar reduciendo la pobreza y la indigencia, lo cual tuvo, sin duda, en lo que hubieron importantes logros. Uno de los problemas históricos de los países latinoamericanos, en particular de los países periféricos, es la fragilidad intrínseca de las políticas de desarrollo social, que han quedado siempre demasiado atadas a lo que son los ciclos de la economía mundial. Hay un patrón por el cual, durante los ciclos expansivos, se llevan a cabo políticas sociales intensas, que naturalmente requieren un gasto fiscal para el que en esas situaciones hay espalda, y que sin duda se han logrado resultados sumamente importantes, sacando a mucha gente de la pobreza. Ahora bien, muchas de esas personas que estadísticamente dejaron de ser pobres siguen siendo extremadamente vulnerables, porque hay una transición larga que hasta que logran tener sus propios medios para sustentarse. Estos segmentos de población técnicamente no pobre, de hecho, siguen siendo muy vulnerables. Y ni bien se termina el ciclo expansivo, está todo el riesgo o caen nuevamente debajo de la línea de pobreza, a veces incluso en situaciones de indigencia. Porque debido a restricciones fiscales derivadas de la fase contractiva de los ciclos, se reducen o se pierden las políticas de contención dirigidas a ellos. Mi pregunta inicial a nuestros invitados hoy sería la siguiente. A su juicio, ¿cuáles fueron las reformas implementadas en los últimos 10 años que en una fase económica de menor crecimiento como la actual, que afecta a las cuentas públicas y por tanto la capacidad de maniobra de los estados,
permitirán darle sustentabilidad a los significativos logros alcanzados en materia social y de reducción de la pobreza en nuestros países. Invitamos a Mario a comenzar. Viene con corbata para iniciar. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria que hace Fomplata a esta instancia. Toda instancia de intercambio de experiencias es sin duda fructífera y aleccionadora. Tenemos una enorme atención de lo que pasa en los países latinoamericanos y en particular en Bolivia, que ha también en estos años manejado la cosa macroeconómica, ¿verdad?, de manera muy prudente, y que es lo que ha sido también el soporte de las políticas que mencionaba recién Notaro, ¿verdad?, de derrame y de mejora en el terreno social, que en última instancia es el objetivo final. Fomplata no solamente está revitalizándose como un ámbito de financiamiento de proyectos de dimensión pequeña, de dimensión mediana, aquellos proyectos que a veces quedan rezagados en la órbita de los otros organismos multilaterales. Por lo tanto, esta es una institución que tiene allí un nicho para operar, y ahí es donde estamos los 5 países miembros de la organización impulsando su rol, sino que también creo es muy bueno que también extienda sus metas, sus objetivos, sus actividades a este tipo de instancias de intercambio de información, de intercambio de experiencias. El Uruguay, a partir de 2005, desarrolló un cúmulo enorme de reformas estructurales, quizá por el hecho de que confluyeron factores que demandaban reformas y factores que ofrecían reformas. Una gruesa analogía con los mercados. Uno podría decir que en ese momento había factores de la sociedad que reclamaban por transformaciones sustanciales, sobre todo aquello derivado de la crisis, que no fue solo bancaria. En el sistema bancario estuvo su epicentro, pero generó una enorme crisis en el terreno productivo y en el terreno financiero y en el terreno social. Por lo tanto, 2002, 2003, 2004 fueron años muy complicados en Uruguay, y de alguna manera las circunstancias de crisis demandan transformaciones estructurales. Son algo así como esa beta de oportunidad que traen las crisis, y que de alguna manera es lo que hace que el esfuerzo de la sociedad para la salida de las crisis tenga alguna recompensa. Por otro lado, también se daba concomitantemente que el Frente Amplio, una coalición de izquierda y centroizquierda, llegara por primera vez al gobierno, ocupara por primera vez la administración, y obviamente eso también se hacía con una expectativa de que el Frente Amplio iba a desplegar un conjunto de transformaciones y cambios estructurales en un sentido progresivo. Por lo tanto, ahí demanda de reformas y oferta de reformas parecían confluir. A eso se sumó que el Frente Amplio ganó el gobierno con mayorías parlamentarias, con lo cual el juego político que lleva a la consecución de las reformas se modificó, se hizo viable, no porque en la interna del Frente Amplio las discusiones sean sencillas, ¿verdad? Bien sabemos tomarnos tiempo y pasión para discutir hasta las cosas más nimias, ¿verdad? Pero más allá de las profundas discusiones que se dan en cada uno de los procesos de reforma, siempre igual está esa idea de que al final hay que llegar a una línea de acción conjunta, y eso es lo que se hizo. Esos 3 factores, entonces, crisis que obligaba a la demanda de reformas, el Frente Amplio en el gobierno que ofrecía reformas y las mayorías parlamentarias, ¿sí?, permitieron que en un lapso relativamente corto se hicieran reformas que estaban demandadas desde hacía muchísimo tiempo por las circunstancias, aunque no todas necesariamente por la sociedad, y que abarcaron temas muy profundos, muy significativos del quehacer económico y social. Simplemente aquí voy a hacer un repaso, casi un listado de las principales reformas que creo que son las que ayudan a entender la plataforma que se ha construido, porque más allá de entrar en reforma por reforma, uno trata de hipotetizar el hecho de que hubo un cambio sustancial en las reglas de juego en el funcionamiento económico y social en el Uruguay,
y hubo también una transformación organizacional que implica un fortalecimiento institucional. Nuevas reglas, nuevas estructuras de incentivos e institucionalidad que las soporta. Ese fue el enfoque conceptual para desarrollar este cúmulo de reformas que apuntan esencialmente en una dirección, como decía hoy, progresiva de la economía y de la sociedad. Para detalles sobre esto, dado que mi amigo Arce también tiene su libro correspondiente, justamente plasmamos toda esta lógica y esta interpretación de las reformas en un libro que obviamente está a disposición. Si estuviera en Uruguay diría que está en las mejores librerías del ramo, pero no es el caso aquí en Santa Cruz, pero que incluso pueden bajar por Amazon, que justamente repasa las reformas desarrolladas en todos estos años con este hilo conductor, con esta interpretación. Estamos hablando reformas en la cosa pública, en la administración pública, una profunda reforma tributaria, o sea, una reforma del sistema impositivo acompañado de un fortalecimiento muy importante de la administración tributaria. Así como del lado de los ingresos, del lado del gasto, una reforma del proceso presupuestal que generaba incentivos y transparencia al proceso de asignación de recursos por parte del presupuesto nacional. Y la tercera pata, que es ingresos, gasto, y el agujero hay que taparlo con deuda, o sea, una política estratégica de manejo de deuda pública con su correspondiente institucionalidad. O sea que un primer bloque de reformas hace al manejo de las cuentas públicas. Ingreso, gasto y deuda. Y en los tres casos hay una transformación en las reglas de juego, en las estructuras de incentivos y en la institucionalidad que las soporta. Un segundo bloque de reformas refiere a las políticas sociales. Ahí también hay una larga lista de áreas en donde se hicieron cambios en las estructuras de incentivos, fortalecimiento institucional, una reforma integral del sistema de salud, creando un sistema nacional integrado de salud, la reforma en las relaciones laborales, es decir, en cómo empleadores, trabajadores y gobierno negocian salarios y condiciones de trabajo, factor que fue fundamental para que el proceso de crecimiento enorme que tuvo Uruguay en toda una década, superior al 5,5% de promedio, tuviera un derrame inmediato en las condiciones salariales y de vida de los trabajadores. Nosotros no somos partidarios de esa idea de que primero hay que ampliar la torta para después repartirla. También sabemos que uno no puede repartir lo que no se produjo, pero sí hay procesos en los que uno puede estar haciendo que todas las capas de la sociedad estén aprovechando y apropiándose razonablemente del crecimiento económico. Decíamos entonces en el sistema de salud, en las relaciones laborales, que además son una enorme cantidad de leyes y normas que de alguna manera lo que apuntaron fue a equilibrar los poderes de negociación entre trabajadores y empleadores. La ley de fuero sindical, la ley de tercerizaciones, la ley de responsabilidad penal de los empleadores, la reformulación de la negociación colectiva en el sector público, todas las áreas de sindicalización y seguridad social en áreas donde no había servicio doméstico, trabajador rural. O sea, es un cambio integral de las relaciones en el terreno laboral. En el sector de la vivienda teníamos un ministerio muy débil y un banco hipotecario quebrado, cerrado en la crisis. Bueno, ahí hubo una reforma también estructural en donde se reacomodan las cuestiones institucionales, se crea una Agencia Nacional de Vivienda como brazo ejecutor de las políticas ministeriales en la materia, se reforma y se reabre y comienza a operar nuevamente el banco hipotecario y se generan reglas también para que el sector privado y la banca privada participen del financiamiento del sector inmobiliario. O sea, cambio radical también de reglas y de instituciones en el sector de la vivienda. También en el terreno social, la primera ley que aprobó el Frente Amplio a 3 días de iniciado el gobierno en 2005 fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, en donde claramente, como decía Notaro, la crisis había golpeado a la sociedad uruguaya. Para la sensibilidad de los uruguayos, tener indicadores de pobreza
del 36% es insultante. Tener indicadores de indigencia de órdenes del 5% hiere esa sensibilidad. Hubo que desarrollar entonces políticas a la vez estructurales y de asistencia, ¿sí?, para atacar rápidamente en un plan de emergencia primero, en un plan de equidad después, todo un proceso que llevara conjuntamente con el desarrollo económico, conjuntamente con la creación de puestos de trabajo a partir de las inversiones, ¿sí?, elementos que permitieran entonces sacar de situaciones críticas a buena parte de la población. Y la pobreza se redujo a la cuarta parte, la indigencia prácticamente ha desaparecido y la equidad, que había sido muy golpeada durante la crisis, ha vuelto a niveles razonables para los estándares uruguayos, que es básicamente los mejores indicadores de equidad de América Latina. O sea, las políticas sociales focalizadas, lideradas por el Ministerio de Desarrollo Social, implicaron otra reforma en el terreno de las políticas sociales. Otro gran bloque de reformas fue lo que había explotado en la crisis, que fue el sistema financiero. El cambio es radical, hay cambios en la lógica de regulación y supervisión del sistema financiero, con roles mucho más claros del Banco Central, regulación en el sistema de pagos, legislación de inclusión financiera para incrementar el acceso a los servicios financieros de las capas de menores ingresos de la población y para las micro y pequeñas empresas, un cambio sustancial en la lógica regulatoria en el mercado de valores, en el mercado de seguros y en el funcionamiento de los fondos de pensión. En fin, la creación de mecanismos de resolución de bancos insolventes y de seguros de depósitos. Un cambio sustancial en las reglas de juego y en la institucionalidad del sistema financiero que estuvo en el epicentro de las crisis anteriores y que hoy se transforma en un factor de serenidad y de tranquilidad. Otro bloque de reformas es el referido al funcionamiento de los mercados. Y ahí hubo cambios que atacaron tanto las formas en que nacen, se desarrollan y compiten y mueren las empresas. Se creó un régimen de promoción de inversiones que era absolutamente ineficiente previamente y que fue uno de los factores sustanciales que explican un salto cualitativo en el proceso inversor en Uruguay. Todos los cambios, las reformas, las mejoras sociales, es mucho más fácil hacerlas cuando las economías crecen. Y las economías crecen tiradas por un eslabón central que es la inversión. Uruguay hasta el 2002, 2003, hasta el 2006 diría yo, competía el último lugar de América Latina en su ratio de inversión con Haití. Tenía órdenes de inversión sobre producto de 13, 14%. Hoy tenemos una tasa de inversión que oscila entre el 22 y el 24%. Hubo un cambio sustancial en buena medida provocado por el cambio en las reglas de juego y en la institucionalidad del régimen de promoción de inversiones. Se creó una ley de competencia, de promoción y defensa de la competencia. Se modernizó la legislación de bancarrota, es decir, de cómo mueren ordenadamente las empresas con problemas financieros. La legislación de bancarrota, el cuerpo central de la legislación de bancarrota en Uruguay era del siglo XIX. Se creó la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación, o sea, comenzó a haber un foco sobre los temas de innovación y cambió toda la institucionalidad para la asistencia financiera, pero no solo financiera, sino también de gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, hay un cambio sustancial también ahí, una reforma sustancial, integral, en el funcionamiento de los mercados. Paralelamente, todas estas cosas implicaron cambios organizacionales que son cambios en el funcionamiento del Estado. O sea, implícitamente en todo lo que vengo diciendo, hay una reforma en el sector estatal que además a lo cual se agregan lógicas de transparencia y gobierno electrónico. Uruguay está en el primer lugar de América Latina en materia de gobierno electrónico y creo que es el lugar 18 o 19 en el mundo. Y a su vez, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación al funcionamiento del aparato estatal agregan transparencia, incorporan elementos de transparencia en el funcionamiento en un país que ya, de hecho, y una sociedad que de hecho era bastante transparente, porque como somos poquitos y todos nos conocemos, era difícil esconder las cosas, ¿verdad? Los grados de corrupción en Uruguay son muy pequeños. Pero bueno,
el funcionamiento estatal con tecnologías de la información en lógica de transparencia y de gobierno electrónico también han generado esas nuevas reglas para la rendición de cuentas del sistema político ante la sociedad. Hubo también reformas en el área cultural, en el área de la seguridad social, en el área del apoyo y al mecenazgo, tanto a la parte cultural como educativa y deportiva. Pero en fin, creo que no breve raconto de reformas sustanciales ayudan a entender por qué pensamos que se ha construido en Uruguay una plataforma que nos permite navegar tiempos bastante más desafiantes como los que tenemos ahora. Disculpe la intención, pero creo que la corbata lo ameritaba. Perfecto. No, muchas gracias. Una parte realmente muy impresionante en todo el raconto de las distintas reformas, ¿no? Ministro Arce, le doy la oportunidad de que nos cuente un poco de las reformas en Bolivia, que también no son pocas. Yo creo que la lista es igual o más larga. Bueno, primero agradecer la invitación de Fomplata, agradecer a ESID por brindarnos este hermoso lugar para poder conversar con nuestro amigo Vergara de Uruguay. Y bueno, a todos los presentes, muchas gracias por la asistencia. Bolivia viene de una historia muy diferente a la que recoge Uruguay el año 2005, que son años muy similares. El año 2005, la realidad nuestra, el año 2005 era muy diferente. Bolivia era el país que tenía la más alta pobreza, la más alta deserción escolar, la más alta mortalidad materno-infantil, la más alta disgregación de ciertos sectores que no podían entrar al patrón de consumo aplicado por el viejo modelo neoliberal que en Bolivia estuvo presente 20 años. Teníamos las empresas públicas privatizadas, los recursos naturales privatizados, y teníamos una empresa privada que supuestamente tenía que ser el motor, como ocurrió en el Uruguay, que debería generar crecimiento, desarrollo, pero en realidad 20 años que nos estaban contando la historia de que el sector privado por sí solo iba a poder generar un desarrollo y crecimiento económico en nuestro país. Veníamos de diferentes realidades el año 2005. Bolivia nunca ocupaba el primer lugar en estadísticas económicas y sociales de los más elevados niveles. Siempre estábamos acostumbrados a ver a Bolivia como nuestra selección boliviana de fútbol, ¿verdad? Siempre ahí actualmente al final de la tabla de posiciones, y esa era nuestra realidad. Y en realidad nosotros no hicimos reformas, sino hicimos cambios revolucionarios en nuestro país, que tiene que ver con la modificación de la propiedad de los recursos naturales, por ejemplo. Nosotros afectamos la propiedad que en ese momento estaban en manos de las empresas transnacionales. Empezamos una política de recuperación de lo que se llamó la nacionalización de los hidrocarburos, de las empresas mineras, de las empresas eléctricas, en fin, de muchas empresas que en periodos anteriores estuvieron en manos de los bolivianos, que por decisión de los gobiernos neoliberales de turno se los vendían y le quitaban al país un enorme potencial de capital que se había desarrollado, que se había acumulado en estas empresas y se los transfería directamente a las empresas transnacionales. Por lo tanto, nuestro modelo económico, nuestro proceso de cambio, tiene que ver con una posición ideológica política. No solamente de reformar, sino de cambiar la estructura de propiedad de los recursos naturales. El modelo económico, social, comunitario, productivo parte de esa realidad, parte de un diagnóstico del sistema capitalista, pero fundamentalmente en los hechos, en la práctica, surge de la nacionalización de los hidrocarburos, que fue el punto neurálgico por donde se puede atravesar todo el modelo neoliberal que empieza a derrumbarse con la aplicación de ese tipo de medidas.
¿Y por qué el gobierno nacional en ese momento avanza nacionalizando los hidrocarburos en una primera instancia? El esquema de desarrollo boliviano también es absolutamente diferente y modificamos no solamente la normativa neoliberal, sino sobre todo modificamos la esencia del modelo neoliberal, que eran políticas basadas en el mercado como el mejor asignador de recursos. Nosotros nunca creímos que el mercado iba a resolver los problemas y por eso es que en nuestro país, tal vez funcionará en otros países el mercado y la economía de mercado en particular, pero en nuestro país 20 años no funcionaba la economía de mercado y entonces esa economía de mercado que se basaba en el espíritu innovador, creativo, inversionista del sector privado, se modificó, se cambió por un esquema donde el Estado resulta ser el actor más importante. Es el que lleva la camiseta número 10 y es el que ha llevado todo este tiempo en las espaldas a toda la economía nacional para poder ver los resultados que hoy estamos viendo. No tenemos un sector privado como por ejemplo en Uruguay, no tenemos la iniciativa, la innovación y la creatividad y el riesgo del sector privado en invertir como en otros países, como ocurre en en Uruguay, ¿verdad? Pero en nuestro país tuvimos la necesidad de incorporar en el proceso de generación de desarrollo económico a un actor que estaba siendo olvidado, que era el Estado. El Estado, en el achicamiento del modelo neoliberal, que solamente sea un Estado gendarme, árbitro, que solo dé las reglas de juego, había obviamente había eliminado su capacidad de poder influir en la economía de un país. La inversión pública el año 2005 era apenas de 600 millones de dólares, para dar un número. Y el crecimiento también respondía a esos niveles de crecimiento tan bajos que siempre por debajo del promedio de la media de América Latina. Y por tanto, el cambio, la modificación que se hace es estructural en el Bolivia, es estructural. Apropiación de los excedentes económicos de los recursos naturales para empezar un proceso dinamizador de dos elementos centrales. Por una parte, la construcción de la nueva Bolivia industrializada, potenciando el aparato productivo nacional, y por otra, resolviendo la herencia neoliberal de enormes tasas de pobreza, de exclusión, de desigualdad que habíamos estado profundizando en 20 años de modelo neoliberal. Producto de todo ese escenario, entonces, el Estado se convierte en el primer motor que genera el excedente económico, se apropia del excedente económico y lo redistribuye en la sociedad, generando un otro fenómeno importante para explicar por qué Bolivia va a liderizar por tercer año consecutivo el crecimiento económico en nuestra América del Sur, que tiene que ver con el incremento de la demanda interna, el potenciamiento de esa demanda interna que había sido reprimida en el modelo neoliberal sobre pretexto de que la variable de ajuste para ser competitivos exportando todo, la famosa frase de Paz Tensoro, expresidente de Bolivia, que el año 1985 lanza el 21060 el famoso decreto del neoliberalismo, de exportar o morir. Entonces había que exportarlo todo y para abaratar, para ser competitivo, la variable de ajuste venía a ser el salario. Y todo, claro, el apretón de cinturones, la sociedad lo vivía, había que apretarse cada día más el cinturón, tratando de que con esa disminución de costo operativo para el sector privado exportador, se convertiría pues de por sí en un mecanismo que le permita incrementar los recursos por exportaciones de nuestros principales productos. Eso no ocurrió. Ni nos diversificamos en exportaciones durante 20 años, ni logramos consolidar una oligarquía que pudiera convertirse en el motor del crecimiento económico en el país. Y peor, profundizamos la pobreza y profundizamos el desempleo en nuestro país. Entonces, por eso tuvimos que hacer los cambios y fuimos la antítesis del modelo neoliberal. Eso es lo que fuimos nosotros. Y durante todo este tiempo, lo que hemos ido transformando, y creo que el incremento de la demanda interna
no solamente con procesos redistributivos, con bonos y rentas, políticas de transferencias condicionadas que hemos aplicado nosotros desde el año 2006, han tenido los efectos en la sociedad. Hemos reducido la tasa de abandono de la escuela, hemos reducido la mortalidad materno-infantil, hemos reducido la pobreza, hemos reducido la desigualdad. Y ahí todavía tenemos parámetros como Uruguay, que es uno de los mejores países que está posicionado en cuanto a la distribución del ingreso en nuestra América del Sur. Nosotros con Brasil compartíamos el coeficiente Gini allá en 0,60, 0,61 en el año 2005, y hoy tenemos un 0,47 que nos permite ser el quinto mejor país distribuido del ingreso en todo este tiempo. Es decir, hemos dado un salto cualitativo importante. El Brasil, que ha tomado también políticas sociales como la Bolsa Familia, etc., otro tipo de medidas para redistribuir la riqueza, se ha quedado lamentablemente en el último lugar dentro de este coeficiente Gini. Nosotros hemos avanzado bastante. Nosotros hemos reducido la diferencia entre ricos y pobres. Una característica que tiene nuestro crecimiento, que no tiene ninguno en América Latina, es que, claro, otros países estaban con esa igualdad, como el caso de Uruguay y otros países. Bolivia teníamos una desigualdad tremenda. Crecimos y hemos reducido la desigualdad entre ricos y pobres. La diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre era de 128 veces el año 2005, 128 veces. Eso lo estamos reduciendo ahora a 29 veces. Hemos reducido sustancialmente esa diferencia entre ricos y pobres. Y no haciendo, por supuesto, a los ricos pobres, sino enriqueciendo a los pobres. Y ahí, evidentemente, como dice nuestro compañero Notaro del Fomplata, las políticas económicas se han centrado ahora, luego de todo esto, en mantener, en que esa gente no caiga otra vez en la pobreza. Y es más, todavía tenemos 1.700.000 bolivianos que deben incorporarse y salir de la pobreza extrema para entrar a la clase media, como lo hemos ido haciendo todo este tiempo. En estos años, más de 2 millones de personas han dejado la pobreza extrema en nuestro país. Y nos falta 1.700.000 personas, por eso es que en el plan que se tiene hacia el año 2025, cero pobreza extrema en el país. Y creemos que lo podemos lograr. Hay datos que son alentadores, que nos generan los elementos para poder decir que no estamos locos cuando decimos que vamos a salir de la pobreza extrema, de que ya no vamos a tener pobreza extrema en el país. Hay que continuar las políticas redistributivas del ingreso, que es nuestra característica, ¿verdad? Hemos hecho primero esa distribución directa, pero también lo hemos hecho a la manera de Uruguay, mejorando algunos indicadores en educación, con modificaciones de la ley educativa con Avelino Siñani y Elizardo Pérez, una ley que busca que el niño empiece a ser productivo desde el colegio, desde la escuela, que no nos inclinemos como lo hizo el modelo neoliberal, que no solamente era una forma de manejar la economía, era una forma de vida que querían implantar en Bolivia, que se constituía básicamente en que los bolivianos nos íbamos a convertir más en comerciantes que en productores. De ahí que en esas épocas del neoliberalismo en nuestro país, yo escuchaba a las amas de casa decir en los mercados, aquí hay más vendedores que compradores, y tenían razón. Nosotros ahora más bien nos vamos a transformar en ser más productores, y ese es el modelo económico, social, comunitario, productivo, la base, y lo hemos entendido bien los bolivianos. La única manera que tenemos los bolivianos de salir de la pobreza es produciendo, y esa lógica productiva es la que hemos ido reforzando en varias instancias. Decía yo, antes de concluir esta parte de las normativas sociales, hablaba de la reforma educativa, pero también está la reforma de pensiones, donde hemos incorporado el carácter solidario a la pensión. Hemos reincorporado el aporte patronal, que el viejo modelo neoliberal había eliminado la carga laboral de la pensión sobre el trabajador, la había eliminado, no pagaba un centavo el empleador para la pensión de su trabajador. Ese trabajador se jubilaba con solo sus aportes y su trabajo, que además, como mencionaba en un principio, estaba mermado, estaba disminuido por los salarios reducidos que tenían para generar supuestamente competitividad. Entonces, se ha reformado, y yo veo con cierta inquietud que en Chile están tomando muy en cuenta nuestro esquema solidario en pensiones.
que hace rato, mucho tiempo atrás, cuando estábamos elaborando nuestra ley de pensiones, vino varias, cuando estaba la presidenta Bachelet en su primer gobierno, vinieron comisiones de Chile para ver nuestras reformas de pensiones que estábamos trabajando con la Central Obrera Boliviana. Y creo que el tema de que ahora en Chile se vaya a implementar el carácter solidario que nosotros le dimos a nuestra ley de pensiones para mejorar las pensiones de aquellas personas que tienen bajos ingresos, está haciéndose también estudiado y aplicado en otros países de América Latina. Pero al margen de estos elementos sociales que se han avanzado, de reducción de la pobreza, de mejora en la calidad de vida, con incrementos salariales por encima siempre de la inflación, de procesos redistributivos del ingreso de diferente manera, también hemos ido consolidando el carácter productivo, que es otro de los elementos que yo subrayo. Nosotros tenemos una banca que tiene la obligación de prestar el 60% de su cartera en crédito productivo y crédito de interés social, de vivienda de interés social. Este es un paso fundamental. Nunca el sector productivo había tenido las ventajas financieras que hoy tiene en nuestro sistema financiero. Y hoy vemos cómo los bancos están peleando las carteras, ¿no?, de los productores. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a ciertas metas que le damos anualmente al sistema financiero. No es ahora que el mercado lo hace todo, que los bancos asignan los recursos, que colocan, que prestan a caprichosas tasas de interés y a caprichosas condiciones financieras. Ahora el crédito productivo y el crédito de vivienda de interés social en nuestro país está regulado por el Estado. Entonces les hemos dado las condiciones, que también es otro elemento fundamental, porque ya el mercado no lo dejamos funcionar solo y libre al mercado en lo que nos interesa como país, en lo que es estratégico para los bolivianos, donde está ahí el Estado, la presencia del Estado, guiando y definiendo hacia dónde vamos. Esa es una de las diferencias que tenemos nosotros con los diferentes crecimientos que se ha tenido. Nosotros partimos mucho peor que Uruguay el 2005 en inversión pública, en inversión total, ¿no? Nunca habíamos llegado ni al 8, ni al 9% de inversión total, y teníamos una inversión pública del 5, del 6% del Producto Interno Bruto. Ahora tenemos solo del sector público que estamos superando el 17, el 18% de inversión pública, y cuando sumamos a la inversión privada estamos entre 20 y 22% de inversión total con respecto al Producto Interno Bruto, que ya nos permite codearnos con los países que tienen mejores niveles de inversión en nuestro país, pero no porque el sector privado sea el que hegemonice, el que lleve adelante, lidere el crecimiento económico, sino por la presencia del Estado. Nuestro crecimiento económico en nuestro país se diferencia del resto de América Latina por la presencia del Estado, mayoritaria del Estado, para poder generar este crecimiento. Si no tuviéramos los niveles de inversión pública, que yo decía al principio, el año 2005 teníamos cerca de 600 millones de dólares de inversión pública, el año pasado hemos terminado con 4.600 millones de dólares y este año vamos a acabar con más de 6.500 millones de dólares de inversión pública, mientras el sector privado oscila entre 1.600, 1.800 millones de dólares año. Queda claro que el crecimiento económico boliviano, todo esto que ya vamos 4 años liderizando el crecimiento económico en la región. El año 2009 fuimos el primer crecimiento por primera vez en la historia de nuestro país. Medalla de oro, ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Tuvimos primera medalla de oro el año 2009. Pero lo más interesante, caen los precios internacionales, ¿verdad? Caen los precios, y para nosotros los precios internacionales cayeron desde el 2011, que empiezan a caer los minerales, que se desacelera la producción industrial china y que posteriormente, hacia el año 2014, va a afectar el precio del petróleo, que también cae a partir del año 2014. Pero nosotros justamente y paradójicamente a las opiniones de los economistas neoliberales, que en nuestro país decían, ¿no?, como lo apuntaba Notaro al principio, el swing de los precios de las materias primas era el que definía la trayectoria del crecimiento de los países de América Latina. Y por lo tanto, como se habían desplomado los precios de las materias primas, Bolivia también tenía que caerse, porque esa era la forma de ver a la economía nacional. Nosotros hemos sido anticíclicos hasta en eso. Cuando todos teníamos que caer, cuando todos pensaban que teníamos que caer, Bolivia se constituye el año 2009, que fue un año difícil para la región,
El año 2009 Bolivia lidera el crecimiento. El año 2014 Bolivia tiene nuevamente la medalla de oro en crecimiento económico en la región. El 2015 hemos ratificado la medalla de oro, algo así como Bolt, tricampeones, ¿no? Este año también hemos liderizado y vamos a liderizar el crecimiento económico en la región. Es decir, 3 años consecutivos, con caída de precios internacionales, cuando toda la economía de la región se porta mal, cuando los precios caen, Bolivia ha estado manteniéndose siempre en el liderazgo del crecimiento porque ha cambiado el modelo, la esencia, la base económica sobre la cual se emerge la superestructura y sobre la cual se emerge todo el resto de la sociedad en nuestro país. Eso es lo que explica por qué Bolivia está bien ahora y va a seguir bien porque detrás de ese crecimiento está el Estado que es la única institución, porque el Estado somos todos los bolivianos y bolivianas, que le interesa el país, que le interesa dónde vamos, que le interesa que sigamos mejorando. Al mercado no le interesa. En realidad el mercado se constituye en un instrumento para engrosar los bolsillos de unas cuantas personas en detrimento de la mayoría de los bolsillos de la gente. El Estado no hace eso, el Estado redistribuye, el Estado genera la riqueza, pero no para apropiársela y hacer un capitalismo de Estado comparado con la década de los años 60, de los años 70. Nuestro Estado redistribuye el ingreso y esa es una de las razones por qué sigue inyectándose liquidez, sigue existiendo el movimiento económico, porque el Estado ha generado estas condiciones y estos mecanismos. Yo creo que eso marca, en términos muy generales por el tiempo, lo que Bolivia ha logrado hacer en todo este tiempo y también hemos mostrado nuestras diferencias con el resto de los países que todavía han utilizado y siguen utilizando y seguirán utilizando el mecanismo del mercado tal vez como el principal herramienta para lograr objetivos que ellos se plantean, pero en nuestro caso hemos demostrado también que el Estado más bien ha sido el principal promotor y además exitoso del crecimiento, desarrollo y del progreso social en nuestro país. Ahí quedaría. No, gracias, ministro, y realmente muy interesante también y pleno de reformas, al igual que Vergara nos indicaba al principio. Yo creo que hay como 2 similitudes muy grandes, al menos, para comenzar, entre lo que nuestros países llevaron adelante. Por un lado, un Estado no prescindente en ninguno de los dos casos, donde con acciones directas se reforman las reglas del juego, como decía Mario. Primero, yo creo que se reforman las reglas del juego también, se cambian las reglas del juego en Bolivia también. Y por otro lado, son 2 países que hoy definitivamente tienen una situación muy diferente, criticados o no, en los aspectos o las políticas que se han llevado adelante, son 2 países muy diferentes hace 10 años. 10 años que fue cuando, aparte considerando que son, en este caso los invitados que tenemos, pertenecen a los 2 equipos económicos más estables de los países de la región. Ambos han estado desde el comienzo en los equipos económicos, con lo cual ha permitido también llevar adelante políticas consistentes durante todo este periodo. Pero, ministro, usted de alguna manera, ahora contestaba parte de, yo creo que está contestando, la agencia Fitch recientemente a Bolivia le bajó el rating de W a B-. Y uno de los argumentos que le ponían justamente era que el déficit acá se había aumentado por la incidencia grande del gasto del Estado. Y usted nos indicaba justamente que la política ha sido tomar una actitud contracíclica en este sentido. Otro de los aspectos que ellos marcaban es el tema de, que no se ha convocado en forma importante a la inversión privada. Hay esfuerzos en ese sentido. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo ve la participación del sector privado? ¿Cómo dinamizar más la participación del sector privado dentro de estas nuevas reglas del juego? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad hemos tenido, y con el compañero Vergara, aquí unas discusiones sobre las calificadoras de riesgo en nuestros directores de CAF varias veces.
Se han equivocado muchas veces las calificadoras de riesgo y han realmente cometido muchos errores. Recordemos 1996, por ejemplo, la crisis asiática, la crisis última del año 2008 en Estados Unidos. Se equivocan las calificadoras de riesgo. Y hay que entenderlas, que son así nomás, ¿no? Yo no sé quién se equivoca más, o nuestros opinadores neoliberales en Bolivia o las calificadoras de riesgo, ¿eh? Porque siempre andan equivocándose. Claro, 11 años nuestros compañeros economistas neoliberales en nuestro país, y a muchos años las calificadoras de riesgo que se vienen equivocando. Sin embargo, son actores que no podemos omitir cuando estamos hablando de mercados financieros internacionales, no nos queda otro remedio. Es como la suegra en el matrimonio, tenemos que nomás aguantar, ¿eh? Pero en el caso de nosotros, Fitch no ha entendido la lógica de nuestro modelo y no ha entendido la lógica del Plan Nacional que ellos conocen, se les ha presentado. Y nos ha metido a todos en una bolsa, en esta lógica que decíamos, bueno, si los precios internacionales caen, todo se va a ir, todo va a caer, y entonces tiene que caerse también la economía boliviana, y a ver qué medidas han tomado para no caerse, ¿no? ¿Qué medidas han tomado para no caerse? Y como no hacemos lo que ellos, y ahí está un error creo de las calificadoras de riesgo que hoy se meten, tanto como el Fondo Monetario se entromete, a ver, ¿por qué no hacen esto? A ver, devalúen, ¿no? ¿Por qué no ajustan su déficit fiscal? ¿Por qué no hacen este u otro instrumento que normalmente es la ortodoxia, como se manejaba la economía, y que muchos países en nuestro país han utilizado esos mecanismos ortodoxos? Y ahí está el problema que tenemos en Brasil, el problema que tenemos en Colombia y en varios países, ¿no? Donde de pronto han dejado que el tipo de cambio fluctúe en el mercado y ahora están con serios problemas de inflación por el efecto pass-through, en fin, una serie de problemas que uno observa hoy en día, porque los países han seguido la lógica de la ortodoxia en la corrección, en este proceso de aterrizaje. Luego de los precios altos había que aterrizar las economías y bueno, pues mejor si lo hacemos de una manera mucho más estrepitosa, es lo que plantea el Fondo Monetario y lo que recomienda. Y es un tema que a mí me preocupa fundamentalmente. ¿Por qué ellos tienen que recomendar políticas? Ellos lo único que tienen que hacer es evaluar si tiene Bolivia capacidad de pago o no, ¿no? Y si tiene potencial para pagar o no la deuda o los bonos que hemos emitido en su momento. Pero se meten y ellos dicen en su diagnóstico dos cosas observan. Uno, el tema de la cuenta corriente, que no estamos haciendo nada, y dos, el déficit fiscal, que estamos gastando mucha plata, ¿no? Tal cual lo dice el Fondo Monetario siempre. Por eso mis discusiones con el Fondo Monetario era, no, usted ministro tiene que pisar el freno, ¿no? Pisen el freno. Fueron las discusiones que teníamos en Washington hace muchos años atrás, cuando ellos decían, no, nosotros no podemos pisar el freno, tenemos que pisar el acelerador. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 1.700.000 bolivianos todavía en la pobreza y tenemos que crecer y tenemos que sacar a esa gente de la pobreza. Y lo vamos a hacer, con estabilidad macroeconómica y lo vamos a hacer con los mejores indicadores sociales que ustedes ni se imaginan. Eso les decíamos nosotros al Fondo Monetario. Y entonces nosotros decíamos a la gente de las calificadoras que nos estaban metiendo en la misma bolsa, que teníamos que hacer exactamente lo que todas las economías estaban haciendo en ese momento. Y nosotros dijimos, no vamos a hacer eso. Porque nosotros desde el principio hemos sido anticíclicos. Cuando estaban con un auge de precios internacionales y estábamos con altos ingresos, ¿qué es lo que el gobierno nacional definió hacer? Superávit fiscal. Es decir, generar ahorros, construir buffers, construir colchones financieros, como las reservas internacionales, como el fondo RAL, como el fondo del ahorrista, como el fondo del asegurado, como varios otros fondos, el FINPRO, por ejemplo, el Fondo para la Inversión Productiva, que hemos creado para justamente empezar a establecer colchones que hoy Fitch no entiende. Porque en su momento los economistas neoliberales nos criticaban de la acumulación de… ¿Por qué acumulan tantas reservas? ¿Para qué quieren tantas reservas internacionales? Nos decían artículos en los medios de comunicación ahí, para estos momentos. La respuesta ahora,
podemos decirle con claridad a esa gente para estos momentos. Las reservas son justamente para enfrentar. Y no solamente son las reservas, tenemos más de 1.600 millones de dólares en estos buffers que hemos construido durante todo este tiempo que Fitch no entiende. Solamente apunta en la miopía, ¿no? En la miopía, como algunos economistas neoliberales hemos visto el fin de semana, apuntan solamente al análisis de la Reserva Internacional y no ven todos los otros buffers que se han construido en este momento, que inclusive están descentralizados en los gobiernos municipales, departamentales, universidades públicas, en fin. Son varios buffers que hemos construido para justamente amortiguar en caso de que se veía venir la disminución de los precios o la corrección de los precios internacionales. Si no nos hemos dormido, no vamos a esperar con los brazos cruzados estos hechos que hemos vivido desde el año 2011. Ya se veía venir y los buffers han empezado a funcionar porque los bolivianos, las bolivianas no han sentido la crisis. Otra cosa es cuando uno pasa a la frontera al Brasil, cuando se va a la Argentina, cuando va a otros países donde realmente ahí se siente cómo la crisis está afectando al bolsillo de esa gente. En cambio, para Bolivia prácticamente no ha ocurrido absolutamente nada en estos ya 11 años, no ha ocurrido absolutamente nada, porque hemos respondido con los buffers que teníamos, que no se entiende por parte de los calificadores de riesgo para qué lo estamos haciendo. Y peor todavía, nos cuestionan de que tengamos un déficit en balanza comercial, un déficit en cuenta corriente y que no hacemos nada. Y ahí el tema fundamental es que Bolivia, en este crecimiento acelerado que tenemos, viene con una fuerte inversión en bienes de capital, estamos importando bienes de capital, estamos importando insumos para la industria. El 85% de la importación que tiene el país viene fundamentalmente para bienes de capital y bienes intermedios e insumos para la industria. Es decir, ¿para qué vamos a ahogar, ¿no? ¿Para qué vamos a reprimir esa importación de bienes de capital y de bienes intermedios? ¿No? ¿Por qué habría que hacerlo? Si estuviéramos importando, como ocurrió en el periodo neoliberal, donde se importaba absolutamente todo, porque no producíamos nada, ahí se puede entender por qué hay una represión a la importación, pero en este caso, ¿verdad?, estamos nosotros importando fundamentalmente insumos, la base económica nuevamente para reforzar ese proceso de industrialización. Cuando empezamos a hacer una termoeléctrica, importamos la turbina. Cuando empezamos a construir nuestra fábrica de urea, la transformación, la industrialización que estamos haciendo de nuestros recursos naturales, importamos toda una infraestructura y eso es importación. Y eso, por supuesto, le pega a la balanza comercial, le pega a la cuenta corriente. Pero no por eso vamos a tomar medidas como aconseja Fitch de reprimir la importación, que es un beneficio para la producción interna de nuestro país. Nosotros no producimos bienes de capital, aunque hay buenas iniciativas que hemos visto especialmente en Cochabamba, donde hay gente que empieza a producir maquinarias, equipos. Pero poco a poco empezamos a liberarnos de esa importación total de bienes de capital de afuera. Pero si estamos importando gran tecnología, entonces por supuesto que nos va a pegar en la balanza comercial. ¿Por qué reprimir eso? Entonces no se entiende en la lógica de esta calificadora de riesgo estos hechos que se les ha explicado. Y por supuesto, cuando nosotros emprendemos y el Plan Nacional establece claramente una fuerte inversión, no se olviden, en 5 años 48.000 millones de dólares, gran parte de esta inversión va a ser en equipos, en maquinaria que nosotros no producimos, y eso va a generar en los primeros años sin duda un déficit en la balanza comercial y un déficit en la balanza en cuenta corriente, que en los siguientes años, en la medida que empecemos a exportar energía eléctrica al Brasil, al Perú, etcétera, vamos a empezar a recuperar la balanza comercial y vamos a tener un déficit transitorio de la balanza comercial con un superávit en los siguientes años de la balanza comercial, con una diversificación de la capacidad exportadora que tiene el país. Si no hacemos eso, ¿cómo pretendemos generar una otra alternativa de ingreso? Que es paradójicamente lo que nos critican, ¿no? Que no tienen otras fuentes, que solamente viven del gas. Pero cuando emprendemos este tipo de medidas que toma su tiempo, como convertirnos en el centro energético en la región y exportar energía eléctrica de las diferentes fuentes que estamos haciendo, termoeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas, solares y todas las que estamos implementando, ¿cómo queremos, pues, no generar un déficit en la balanza comercial? Por lo tanto, es una miopía
una miopía por parte de las calificadoras de riesgo, en este caso Fitch concretamente, que no mira la estrategia de país que evidentemente uno puede provocar hoy deliberadamente un déficit para luego tener un superávit posterior. Y esa es la estrategia, ¿no? No producimos nosotros esos bienes de capital. Entonces, creo yo que esa es una principal debilidad. Y el otro elemento, para concluir en las observaciones que tenía Fitch, era que estamos gastando mucha plata. Sí, estamos gastando mucha plata, pero no como ellos quieren, ¿no es cierto?, en gasto corriente, porque eso se ha mantenido cerca de un 17, de un 18% del Producto Interno Bruto durante todos estos años. El gasto corriente no se ha aumentado para nada, sigue siendo una proporción muy estable del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que hemos incrementado en gasto público? Por supuesto, la inversión pública. Ahí no nos sonrojamos. Decía yo que de 600 millones, ahora invertimos el año pasado 4.500 y este año 6.800 millones de dólares, y eso es inversión pública. Eso evidentemente en las cuentas al final va a salir como un déficit porque son producto del ahorro que se ha tenido en el pasado. Los superávits anteriores lo estamos invirtiendo ahora, ¿verdad?, en estos proyectos que nos van a dar mayores ingresos. Por lo tanto, ahí no nos sonrojamos, pero tampoco es que se está gastando, ¿no?, en el gasto corriente, que sí, ahí hay que tener mucho cuidado y felizmente está absolutamente controlado ese gasto, y donde nos hemos ido, donde le hemos apostado, y eso es lo que nos genera el crecimiento económico que tenemos ahora, es en la inversión pública, que está siendo criticada por Fitch sin entender la estructura del gasto, que no es un gasto cualquiera. Muchos países se habrán incrementado el gasto corriente, Bolivia no, el gasto corriente se ha, como les digo, controlado, pero el motor del crecimiento económico, contrariamente a lo que a ellos les preocupa, quieren que sigamos con el crecimiento económico, pero quieren ahogar el gasto en inversión, y es la contradicción nuevamente de Fitch. Quedo acá para no ir ahondando más. Muy interesante, pero gracias. No vamos a darle la palabra también a Vergara. Sin duda Uruguay no está ajeno al enlentecimiento del crecimiento general que hay en la economía, y como bien nos decía el ministro Arce, las calificadoras, en general no las miramos con mucha simpatía, pero se sientan a la mesa con nosotros. Uruguay hace muchos años que está con grado de inversión, y bueno, en estas circunstancias, ¿cuál es tu reflexión sobre cómo se está llevando adelante el sostenimiento de las distintas reformas en este futuro? Podemos hacer algunos comentarios con respecto al enfoque de las calificadoras de riesgo, pero también voy a hacer algún comentario más a algunas de las reflexiones que hizo Luis, porque yo resisto todo menos la tentación. Entonces, las calificadoras, más que como una suegra en un matrimonio, es como la esposa en un matrimonio, son un mal necesario. O sea, uno puede discrepar, y normalmente discrepamos, sobre todo cuando nos miden a nosotros mismos, ¿verdad? Yo coincido que tienen un enfoque miope, coincido que tienen un enfoque donde pierden de vista las particularidades de las economías, en su afán de alguna manera de utilizar mecanismos comparativos, ellos llaman de pares, equiparan cosas que no deben equipararse, y también tienen en buena medida un enfoque muy conservador e ideológico en el análisis. Todos nos hemos equivocado, ¿verdad? Seguramente varias veces en todos estos años. Ellos se han equivocado varias veces y en cosas muy gruesas, ¿no? Cuando le daban un AAA a esos paquetes de hipotecas podridas en Estados Unidos, bueno, no es un errorcito de escolar, ¿verdad? Eso fue un error mayor, como en tantas otras cosas. Pero el tema es que a la hora que los inversores internacionales, que conocen muy poco a Bolivia, que conocen muy poco a Uruguay, nosotros siempre decimos que Uruguay es un país pequeño, necesariamente abierto, pero que el mundo gira de la misma manera con o sin el Uruguay adentro. O sea que si nosotros no nos preocupamos por salir al exterior, hacernos notar de alguna manera, puede ser el fútbol, Mujica, la marihuana, el matrimonio igualitario, el aborto, o las exportaciones de buena carne, o de servicios logísticos, o de servicios profesionales, o de software.
En fin, o sea, nosotros tenemos que hacer, y en el terreno de los mercados financieros pasa lo mismo. Y para estas cosas uno necesita o le facilita la vida tener sellos. Sellos que de alguna manera los mercados los reciben como sellos de reputación, de credibilidad. Entonces uno puede cuestionar, sí, a las calificadoras. Nosotros tenemos discusiones durísimas con las calificadoras. Pero en el fondo sabemos que el sello de la calificadora tiene un rol, impacta sobre cómo Uruguay accede al financiamiento, en qué condiciones. Así como en otras áreas los sellos también importan. Nosotros ahora estamos poniendo un foco fuerte, por ejemplo, en los temas de toda la institucionalidad y las normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, toda la erosión de los mecanismos de secreto bancario, el fortalecimiento regulatorio para la prevención del lavado y toda esta nueva ola de transparencia de información tributaria en el terreno internacional. Y bueno, hacemos todos esos deberes, entre comillas, primero porque compartimos esos valores. Creemos en la transparencia, creemos en que hay que combatir el lavado de activos y la evasión. Pero también porque tiene que venir un organismo, la OCDE, que también nos molesta, también nos hace ruido. Que vengan los países desarrollados a decirnos lo que tenemos que hacer nos molesta, porque entre otras cosas ellos no lo hicieron hasta ahora y siguen teniendo jurisdicciones de lavado de activos que son vergonzosas y que pertenecen a los propios países desarrollados, ¿sí? Porque la isla de Man es inglesa, ¿no? Las Seychelles, Delaware está en Estados Unidos. O sea, pero lo que está claro también es que como lógica reputacional, de credibilidad, de un país que es chiquitito así y que tiene que estar en el mundo, necesita ese sello, en este caso del Foro de Transparencia Global de la OCDE, de que tenemos las mejores prácticas en materia de prevención de lavado y sobre todo de transparencia fiscal. Y lo mismo del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuando nos evalúa con respecto a los estándares y las prácticas contra el lavado de activos. También nos molestará que venga un organismo internacional y nos ponga recomendaciones y después nos mida con respecto a esas recomendaciones. Pero países pequeños como los nuestros que no pueden darse el lujo de darle un portazo al mundo, sino todo lo contrario, necesitan todos y cada uno de los sellos de reputación y de credibilidad, estemos o no estemos de acuerdo en todo lo que ellos hacen. Y necesitamos el grado inversor de las calificadoras, como necesitamos una buena evaluación de la OCDE en transparencia fiscal, como necesitamos una buena evaluación del GAFI en la prevención del lavado de dinero. O sea, son todos sellos que necesitamos como una forma de insertarnos en base a nuestros valores y a lo que el mundo también demanda en el terreno global y en el terreno internacional. Quiero hacer un comentario también con respecto al tema del Estado, el mercado. Obviamente, como bien decía Luis, el mercado está lejos de resolverlo todo. Eso, creo que quien pueda sostener eso se ha perdido la historia de la humanidad. También hay ejemplos, lamentablemente, en que muestran de que solo ¿dije el mercado o el Estado antes? El mercado. También hay ejemplos que también muestran que el Estado tiene que ser sólido, tiene que ser inteligente, tiene que generar buenas reglas y tiene que ser fuerte para hacerlas cumplir. Pero puede no ser así. Puede haber estados débiles, puede haber estados que se equivoquen. Muchas experiencias dirigistas terminaron mal y algunas experiencias dirigistas van bien. O sea que en ese sentido, ¿dónde está también un poco? En Uruguay había un filósofo muy reconocido hace 100 años que se llamaba Carlos Vaz Ferreira, que decía que uno debía evitar caer en falacias de falsa oposición. Y en general yo creo que se puede hacer una lectura de que oponer Estado y mercado en abstracto, ¿sí?, puede ser una falacia de falsa oposición. Los mercados son manipulados y se apropia de manera privada de pocas familias que se enriquecen y demás, sobre todo cuando los contextos estatales son débiles, cuando no hay un Estado que lo evita. Pero también hay países que tienen estados fuertes y mercados que funcionan de manera sólida. O sea, quizás a veces en vez de oponer Estado y mercado, lo que hay que buscar es por qué el Estado no resuelve las cosas o por qué el mercado no resuelve las cosas. Está claro
que el mercado no lo va a resolver todo, no es el único ni el mejor asignador de recursos, sobre todo cuando tenemos que compensar enormes desigualdades de oportunidades en el terreno social. El rol del Estado es fundamental en fijar reglas, el rol del Estado es fundamental en hacerlas cumplir, el rol del Estado es fundamental en compensar desigualdades, el rol del Estado es fundamental en la inversión en infraestructura, en la inversión pública. El rol del Estado también puede ser fundamental en la provisión de servicios de manera directa. O sea, acá no hay que entrar en una cosa ideológica de si el Estado lo debe hacer todo o no debe hacer nada en materia productiva o de prestación de servicios. No, para nada, dependerá de las circunstancias. Pero está claro también de que si el Estado no cumple bien estas cosas, o el sector privado no emerge con potencia, o lo que surge del sector privado es aquel que puede manipular mercados que no están adecuadamente regulados y controlados a su favor. Puede haber estados grandes que son gordos fofos, ¿sí? Y ahí no contribuyen necesariamente a ninguno de estos roles que decíamos, ni a fijar buenas reglas, ni a hacerlas cumplir, ni a compensar, ni a invertir. Yo creo que la inteligencia en ese sentido del funcionamiento estatal es fundamental. Creo que Bolivia es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Es un Estado que apuntó a recomponer reglas sobre la base de un diagnóstico de que previamente el Estado esencialmente no existía para eso y permitía el funcionamiento de mercados débiles que eran apropiados privadamente. Ahora, el Estado tiene que ser también sólido para hacer cumplir las reglas y saber dónde intervenir y saber cómo intervenir, pero siempre sobre la base de hacer un Estado sustentable. Y para que el Estado sea sustentable, lo que tienen que ser sustentables son las cuentas públicas. En este chiveo que siempre tenemos con el ministro Arce, yo siempre le digo, muy bien ese discurso estatista, revolucionario y demás, que además a mí me gusta y lo comparto en sus valores, pero siempre desde la base de la disciplina macroeconómica. Todo lo que Bolivia puede hacer hoy, que es esta respuesta que Luis hace, por ejemplo, a la cuestión de las calificadoras, lo puede hacer con lógica contracíclica, con una estrategia definida, porque primero se puso la casa en orden en materia macroeconómica. Lamentablemente hay países amigos que no hicieron eso, entonces hoy no están en condiciones de hacer lo que Bolivia está pudiendo hacer en materia de inversión en infraestructura pública o incluso de apoyo en el terreno productivo o social. O sea, la disciplina y el orden macroeconómico es el prerequisito, no es ni de izquierda ni de derecha. La disciplina macroeconómica es una condición indispensable. Sí es ideológico cómo llegamos a esa disciplina. Un mismo déficit fiscal que tiene que ser sustentable puede surgir de distintas estructuras de ingresos y gastos del Estado. Puede ser un Estado chiquito, que no cobra muchos impuestos y por lo tanto no hay gasto público, no hay infraestructura, no hay seguridad social y tiene el mismo déficit que otro que tiene más fortaleza en materia de ingresos y por lo tanto desarrolla gasto de manera potente, que potencia además el funcionamiento de los mercados. Porque la tierra vale mucho más si tiene infraestructura vial para llegar, si tiene energía para producir, si tiene telecomunicaciones para conectarse. La misma tierra, con las mismas características químicas, físicas, agronómicas, la misma tierra. Pero también es ideológico el decir a quién le cobro impuestos y a quién no, y en dónde gasto. O sea, también un mismo déficit que debe ser sustentable puede surgir de visiones ideológicas diferentes. ¿A quién le cobramos impuestos? ¿A la gente que más puede pagar o equiparamos más bien para abajo perturbando sectores medios o bajos? ¿Y en qué gasto? Gasto en cuestiones que van a favor de la producción o de la compensación social, o gasto en cosas superfluas que benefician a sectores más poderosos. O sea, ¿cuán capturado está el Estado? O sea, el rol del Estado es un rol complejo. El Estado es un agente fundamental en nuestros países para impulsar el desarrollo a base de reglas, de fortaleza institucional, de inversión pública,
de provisión de algunos servicios públicos. ¿Cuánto y hasta dónde? Y depende de las circunstancias. Países que históricamente no pudieron desarrollar sectores privados pujantes, potentes, innovadores, el Estado tiene un rol más importante. ¿Sí? Cuando lo que se crearon fueron sectores privados rentistas, ¿sí? Buscadores de rentas, acostumbrados a extraer, bueno, ahí el Estado necesita un rol más fuerte. En otros países quizá la cosa no está un poco más equilibrada, pero siempre el rol del Estado es fundamental. Muchas gracias, muchas gracias, Mario, ¿no? Y bueno, Uruguay es un país que, digo, con todo lo que mencionabas, tiene un enorme número de empresas públicas. Y que... Sí, quizás no es tanto el número enorme, sino que son empresas muy importantes, empresas estratégicas, ¿verdad? Y que tienen roles de liderazgo. Por ejemplo, en el sector energético, la empresa líder es la empresa estatal. Sin embargo, hay inversión privada en el sector energético que procesó un cambio radical en la matriz energética, que es ejemplo en América Latina, en donde hay participación privada, pero el liderazgo de la estrategia y de la inversión fue de la empresa pública. En materia de telecomunicaciones, lo mismo. Uruguay tiene los más altos indicadores de conectividad, de digitalización, de penetración de los temas digitales en el país, esencialmente liderado por la empresa pública. La parte de aguas sí es monopolio estatal, en fin. No son muchas las empresas, pero son importantes o cumplen roles muy importantes y competitivos en los segmentos en los que compiten, como en telecomunicaciones o en el sector financiero. El principal banco es estatal, la principal empresa de seguros es estatal, la principal administradora de fondos de pensiones es estatal, ¿sí? O sea, el Estado tiene un rol, pero además es también parte de una historia, de un rol progresivo del Estado. Déjenme ir atrás. Uruguay fue creado en el entorno del 1830 y enseguida hubo una guerra enorme, o sea que el país empezó más o menos a funcionar después de 1850. Ya en 1860, un presidente, Berro, separa los asuntos de la Iglesia y del Estado, 1860. Después tuvimos 2 gobiernos de Valle y Ordóñez a principios del siglo XX, también totalmente progresivos, ¿no? Ley de divorcio, derechos de la mujer, derechos electorales, entre 1900 y 1910. ¿Sí? Empresas públicas, ¿sí? Creación del Banco de la República, creación del Banco de Seguros. O sea, siempre una visión del rol del Estado también en el liderazgo conceptual de los procesos. Quizás salvando las distancias, durante el gobierno de Mujica también hubo elementos progresivos que venían del conjunto del Frente Amplio, ¿no? Mujica era un poco la figura, sin duda, pintoresca y saliente del asunto que hizo que estas cosas se conocieran mucho más a nivel internacional. En los temas, bueno, la despenalización del aborto, el consumo de la marihuana, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, el Estado tiene roles fundamentales también en cuestiones conceptuales que afectan la vida social. Y esas cosas tienen una carga histórica, ¿verdad? O sea, no son rayos que aparecen aisladamente, sino que tienen un sustento de funcionamiento de un aparato estatal que tiene esa capacidad de fortaleza y de innovación. Gracias, Mario. Yo creo que la verdad que está súper interesante, pero nos vamos acercando un poco al final. No, pero había antes de terminar, quería a ver cómo están viendo ustedes, cuál es la impresión que tienen sobre las perspectivas económicas de mediano plazo, particularmente en nuestra subregión, y un poco cómo juegan Brasil y Argentina, cómo es que eso puede incidir digamos, en los próximos años cortos, y cuál es la implicancia para nuestros dos países. Ministro Arce. Bien, gracias. Yo creo que primero quisiera retomar un poquito en la discusión del mercado y la economía del Estado. Provocan la discusión. Porque en realidad no es tanto el mercado la discusión, sino la economía de mercado, que es muy diferente.
En realidad, en la discusión para quién lideriza el crecimiento, el desarrollo de un país, o es la economía de mercado o es el Estado. La economía de mercado entendida como que el mercado lo define todo, ¿no? Y ahí creo que un apunte importante es que Bolivia fue más que ortodoxo cuando se aplica el modelo neoliberal aquí, ¿no? Nosotros hemos visto que cuando se aplica el modelo neoliberal en América Latina, muchos países todavía conservan, como decía el presidente del Banco Central del Uruguay, empresas estatales que se conservan para Uruguay. Nosotros no, lo vendimos todo. Lo vendimos todo. Entonces, más decían, vamos a vender una empresa privada, una empresa pública por semana vamos a vender, decían ahí, ¿no?, nuestros opositores actuales. Y en muchos países, por ejemplo en Brasil, se mantuvo el Banco de Desarrollo, ¿verdad? Cuando nosotros eliminamos el Banco de Desarrollo o lo que el germen de una banca de desarrollo pública que existía en esa época. Es decir, hemos eliminado en nuestro país todo, hemos sido más papistas que el Papa en la generación de políticas neoliberales en nuestro país. Por eso es que nosotros siempre hacemos énfasis en esto, porque fue un error pero fundamental del propio neoliberalismo, que Bolivia fue el primer país en que con un solo decreto liberalizó la cuenta corriente y la cuenta de capital, por ejemplo, de un solo, ¿no? Lo que hoy el Fondo Monetario dice que es un error, se conoce después de muchos años que su propuesta era un error. Nosotros hemos vivido 20 años de modelo neoliberal donde se fue al extremo de pretender dejar que el mercado lo resuelva todo. Y luego viene la antítesis, por eso decía, la antítesis de la economía de mercado venimos a hacer nosotros con una política donde el liderazgo lo tiene el Estado. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el mercado, en realidad el mercado ha existido muchísimo más antes que existe el señor Milton Friedman, el señor Lucas, todos ellos, ¿verdad? Los apologistas del mercado. El mercado ha existido pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? En la antigua Roma ya veíamos el mercado. El mercado, por lo tanto, ¿no?, el mercado es un instrumento, como bien lo mencionaba nuestro compañero Vergara. En realidad uno puede desde el Estado utilizar el mercado para lograr objetivos desde el Estado, ¿verdad? Pero la economía de mercado utiliza el mercado para jalar a ciertos sectores en el enriquecimiento. El mercado siempre existió, ha existido antes que la teoría sobre el mercado, ya existía el mercado. Ese es un elemento central. Porque el otro, que mencionaba también, ya que me está provocando en la discusión, tiene que ver, ¿no?, con que Bolivia lo que hace es, en base al Estado, generar condiciones en los sectores estratégicos y dejar que en los otros sectores donde el Estado no va a incorporarse, porque ahí estamos claros de que el Estado no lo va a hacer todo, el mecanismo del mercado funcione adecuadamente y no se generen grupos, ¿no?, que se enriquezcan, como lo mencionaba el presidente del Banco Central. Entonces, creemos nosotros que estamos en esa misma línea del tratamiento de lo que es el mercado y que no debe serlo todo, pero sí hay que combinar, tiene que coexistir ese mercado instrumento, ¿no?, con el liderazgo de quien genera el desarrollo económico de un país, que en nuestro caso es claramente el Estado. No es la economía privada, no es la economía de mercado la que va a generar o generó. Y lo hemos visto, hemos sido extremadamente neoliberales en las políticas que se han aplicado en el pasado, con nefastos resultados para nosotros, y que más bien cuando hacemos la antítesis los resultados son mucho más positivos, dando justamente ese equilibrio que mencionaba Vergara. Yo simplemente, para no provocar más discusión, voy a quedar ahí en ese tema. Para retomar la pregunta que nos hacía nuestro director Ntaro. Nosotros como Bolivia siempre hemos sido el país más propenso a la integración. Será porque somos ahí el corazón, que estamos al medio de toda la región, pero siempre hemos visto con mucho agrado los procesos integradores.
Creo que el camino correcto para que nuestros países puedan progresar, puedan generar un desarrollo armónico y constituirnos como región en una potencia es la integración económica. Bolivia ha firmado el acuerdo con el entonces Acuerdo de Cartagena, la CAN ahora. Hemos firmado también para ingresar a Mercosur, porque creemos que no podemos estar alejados de ningún proceso de integración. Es más, mucho más antes está Aladi, que ya marcaba, ¿no?, que toda América Latina debería ser toda una región y que lamentablemente no ha progresado. Y ahí viene la conjunción de dos elementos que yo siempre digo que no ayudan en este proceso de integración de los países y por lo tanto ver a Brasil, a Argentina en el mediano plazo. No necesariamente se conjuncionan, ¿verdad?, un auge económico o una estabilidad económica, como quieran verlo, ¿no?, con una afinidad política e ideológica de los gobiernos. Que eso estaba ocurriendo en América Latina hace un poco tiempo atrás y donde realmente se logran, ¿no?, UNASUR, en fin, varios procesos que son importantes desde el punto de vista político. El potenciamiento de Mercosur, en este caso, para nosotros es vital. Pues que nosotros planteábamos la integración del ferrocarril, el transoceánico, ¿no?, que vaya a unir el Atlántico con el Pacífico a través de Bolivia, porque nosotros somos el paso obligado si queremos abaratar costos, porque cualquier otra vía o tiene problemas ecológicos o problemas de permisos con los pueblos indígenas o sencillamente el trepar toda la cordillera de los Andes es sumamente costoso para hacer ferrovías o carreteras que vayan a unir por un poco más el sur, integrar Atlántico con Pacífico. Creo que naturalmente Bolivia cumple ese rol y creo que ahí está lo que nosotros vemos hacia adelante, el rol de Brasil, de Argentina, de todos los países de la región. Sin duda, todos muy preocupados por lo que está ocurriendo con Brasil. Es nuestro principal comprador de gas, pero no solamente por ello, sino por la influencia que tiene. El motorcito de la región siempre ha sido Brasil y en este momento no está cumpliendo ese rol, está en problemas y vemos que cuando hay un hermano mayor que no puede arrastrar al resto de la economía, entonces, y el otro hermano mayor que también está en problemas, como la Argentina, entonces la región empieza a vérselas solo entre nosotros, ver cómo nos arreglamos en esta situación. Y ahí creo que se nota la importancia que tiene Brasil y Argentina para la región. No solamente porque son grandes mercados, porque tienen gran potencial industrial, sino sobre todo porque cuando vemos a la región, no se puede ver la región sin Argentina, sin Brasil. Ese fue uno de los problemas porque el Acuerdo de Cartagena empieza a debilitarse, a resquebrajarse, porque no había, ¿no es cierto?, un motorcito, un país que empieza a liderizar, que empieza a empujar al resto en este proceso de integración. Nosotros vemos a Bolivia en este proceso, en el mediano plazo, ¿no?, con un país que va a empezar a proveer energía. Nosotros hemos dicho muy claramente el año 2006 que nos íbamos a especializar tanto en la producción de energía como en la producción de alimentos. Energía en sus diversas formas y ahí está el planteamiento ya de convertirse en el centro energético, tenemos la posibilidad de hacerlo. Como ningún país cuenta con el altiplano, los nevados, los Andes, en fin, las cordilleras más bien, tenemos valles, tenemos llanos, tenemos toda una riqueza que los bolivianos todavía no hemos explotado y ahí el modelo es muy claro. Bolivia decidió crecer y desarrollarse, dejar la pobreza en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. No necesitamos de nada más que nosotros mismos. Queremos convertirnos en un jugador importante. También somos un jugador importante en materia de litio, lo sabemos. Somos un jugador importante también en materia de minerales, somos todavía un país productor de minerales y hay que entrar a la fase de industrialización. Ahí donde evidentemente las tareas pendientes que estamos dejando es que algunos procesos de industrialización nos está tomando más tiempo de lo que nosotros hubiésemos querido. Y el otro elemento, el otro pilar de nuestra inserción en la región tiene que ver que Bolivia quiere convertirse en un jugador importante en la producción de alimentos, pero no solamente queremos vender soya, maíz,
Queremos vender productos elaborados, queremos darle un valor agregado, un contenido, no solamente a los productos tradicionales como el maíz, etcétera, sino fundamentalmente a los cereales andinos, a las frutas de la Amazonía, que son riquísimas no solamente en los nutrientes que tienen y en las condiciones que tienen para la salud de la gente, sino sobre todo en el potencial que estamos empezando a abrir con carreteras que construimos hacia el norte, la famosa Marcha al Norte que habíamos llamado el año 2005, la carretera desde La Paz hasta que va a unir Beni con Pando, que esa zona tan rica en recursos naturales no había sido explotada. Va a suceder con esa carretera lo mismo que hace muchísimos años sucedió con la carretera La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Gracias a esa carretera se unió el potencial productivo agropecuario del oriente con un enorme mercado del occidente, porque sin mercado ninguna producción se puede desarrollar, y así ocurrió la historia del país. Esa carretera ha podido llegar, ¿no?, la producción del oriente hacia el occidente, que en ese momento era el mercado más grande que teníamos por el auge minero que teníamos en el occidente, en fin, y que de pronto logró consolidar a este otro lado un productor que tenía la capacidad de poder vender al occidente, y después nos fuimos mucho más allá en la exportación. Así vemos Bolivia nosotros en el mediano plazo. Tenemos condiciones para poder generar, hay un perfil de país que estamos construyendo, sabemos los bolivianos por fin a dónde vamos, qué queremos, y eso aunado a este espíritu integrador, creo que se constituye en la llave para poder resolver los problemas, no solamente nuestros, sino también de nuestros países vecinos. Gracias, ministro. Mario, integración, acuerdos comerciales, inversión, la coyuntura de los países, de nuestros vecinos, tema de debate permanente. Breve, porque queremos… Voy a tratar de ser breve, normalmente fracaso. El mundo de hoy tiene un grado de volatilidad y de incertidumbre inusitado. Por lo tanto, esa es parte del mapa inicial en donde estamos insertos, en el terreno financiero, en el terreno productivo, en el terreno comercial, en el terreno político. O sea, las cosas que han pasado en los últimos 10, 12 años en el mundo han tenido un grado de volatilidad, un grado de incertidumbre, lo que pasa en Europa, lo que pasó y sigue pasando en Estados Unidos, en China, en nuestra región. La subregión nuestra, Argentina y Brasil, no crecen a tasas decentes hace 5 años. O sea, en realidad ya hace rato que no están siendo factores de contribución al crecimiento de nuestros países. ¿Por qué de todas maneras países como Bolivia y Uruguay han mantenido tasas de crecimiento más decentes? Y porque además de la región han mirado al mundo. Ha habido procesos de diversificación. Uruguay ha tenido como parte de una reforma estratégica una diversificación de mercados muy sustancial. En 2002, cuando tuvimos problemas críticos, en buena medida eso tenía que ver porque estábamos insertos de manera casi caprichosa en la región. Hubo un problema serio en Argentina y ese viento argentino nos barrió. Sin embargo, después hubo vientos mayores en el mundo y no nos barrieron, porque nos preparamos, porque reducimos vulnerabilidades, porque diversificamos y administramos los riesgos. Por lo tanto, creo que un primer punto es, la región es siempre importante para nosotros, no nos podemos mudar de barrio, pero si con estrategias de diversificación de nuestros negocios, de nuestros intereses, de los mercados, de los productos que exportamos, de las fuentes de inversión, de las fuentes de financiamiento, bueno, el riesgo hacia una región volátil como la que tenemos se puede manejar, se puede reducir. Uruguay tiene una lógica de inserción externa que, un poco también como decía Luis, que no puede estar basada ni en escala, porque somos chiquitos, ni en salarios bajos, porque no tenemos la vocación ni la preferencia social para hacerlo. Entonces tenemos que tener una inserción externa en base a nichos de calidad, a tecnología, sí aprovechando recursos naturales, ¿verdad? A veces se habla de la maldición de los recursos naturales, pero en realidad es la maldición de las políticas que hacemos con los recursos naturales. No parece razonable pensar que sea una maldición estar bien dotado, ¿verdad?
pero sí si hacemos mal las cosas. Si sobre los recursos naturales le ponemos la capa de valor agregado necesaria, puede transformarse en una bendición. Y para eso hay que mirar el mundo, los mercados, qué es lo que los consumidores del mundo piden. Con la emergencia de China, con la emergencia en el sentido de que país emergente, ¿no? De que se integra al mercado mundial, nosotros comenzamos a tener acceso a mercados de las cosas que nosotros exportábamos como nunca antes en la historia. Y era nuestro gran lamento, ¿no? Nuestro lamento era que no nos compran lo que nosotros producimos, no logramos que los alimentos o los minerales o los metales que producimos tengan mercados razonables. Bueno, con China a la cabeza y durante un tiempo los BRICS, los 5 países BRICS, ya de los 5 quedan 2, porque la B de los BRICS se está cayendo, la R de los BRICS también se cayó, ahora está repuntando, la S de los BRICS también tuvo sus problemas, van quedando China e India, pero no es poca cosa. Sumado China e India son 2.500 millones de personas. Si crecen no crecerán al 10 como antes, crecen al 6, al 7%. Es una enormidad. O sea, esos mercados siguen siendo un factor positivo en el mundo, siguen siendo el factor que arrastra la demanda en el mundo y afortunadamente arrastra la demanda de las cosas que nosotros producimos. Como bien decía Luis también, es cierto que en la desaceleración china no todo es parejo. Se cae más la producción industrial, la inversión, las exportaciones, que el consumo doméstico. De hecho, hay un viraje por decisión también política de que China crezca con un peso mayor de la demanda doméstica. Por lo tanto, el impacto sobre los mercados y los precios de la desaceleración china se siente mucho más en los minerales y en los metales que en los alimentos. A un país como Uruguay, básicamente exportador de alimentos e importador de petróleo, nosotros no somos exportadores puros de commodities, el shock beneficioso de términos de intercambio de América Latina, que fue enorme durante todos estos años cuando los commodities subieron, tuvo 2 excepciones, que fueron México y Uruguay, pues nosotros tanto vendemos como compramos commodities. De hecho, nuestras ganancias de términos de intercambio fueron modestas, si bien Uruguay se comportó como otros países con mayores ganancias en términos de intercambio. Pero ahora la perspectiva es que esos mercados van a seguir siendo más o menos potentes, sobre todo en la parte de alimentos. Entonces, el horizonte de exportaciones, de crecimiento basado en mirar al mundo y colocar, porque el Uruguay tiene que generar alimentos para alimentar millones y millones y millones y millones de personas. Y como en Uruguay solo somos 3 millones, tenemos que pensar en alimentar muchos millones de afuera de Uruguay. O sea, es ineludible que miremos al mundo. En ese sentido, entonces, hay una cuestión como estructural que nos permite ser relativamente optimistas, sumado al hecho de que el flujo de inversiones, aún en estos momentos de fuerte desaceleración de la economía, sigue siendo potente. O sea, sigue habiendo un flujo inversor importante, que es lo que nos permite público y privado, doméstico y extranjero, que es lo que nos permite también ser optimistas para los próximos años. Ahora, el mundo está muy complejo. Los factores financieros, los factores cambiarios están caracterizados, como decía hoy, por mucha volatilidad y mucha incertidumbre. Hay que manejarse inteligentemente en el mundo, en ese terreno, pero nuestros países tienen las fortalezas básicas, digamos, como tienen hoy un ordenamiento macroeconómico que es el soporte de cualquier política productiva y social, tienen ya una experiencia de inserción en el mundo en un sentido positivo y a su vez desarrollando nuevas políticas, como decía Luis, en donde parados en los recursos naturales tenemos que ir hacia una creciente agregación de valor de las cosas que nosotros vendemos. En el caso de Uruguay, tiene también elementos de capital humano que se exporta bajo diversas formas, ¿sí? Servicios profesionales, servicios financieros, software audiovisual o servicios logísticos con tecnología, o inteligencia incluso cuando exportamos 1 tonelada de carne, ¿sí? El ministro de Ganadería en Uruguay
siempre dice que no hay nada con más valor agregado que exporta Uruguay que una tonelada de carne en el cupo Hilton en Europa, porque es la carne más toda la tecnología, los servicios comerciales, logísticos, industriales, etcétera, que esa tonelada de carne tiene. Uruguay tiene el 100% de su ganado vacuno, que es 4 veces más grande que la población de personas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que cada uno de nosotros tenga 4 vacas, no funciona así, hay equidad pero no tanta. Tiene una caravanita con información desde que nace hasta que se come en algún hotel en Europa. O sea, la información, la incorporación tecnológica asociada a la trazabilidad otorga mucha información para la mejora en la producción, para la mejora genética, para la mejora en los procesos, y además son cosas que en términos de calidad hoy los mercados pagan. Lo que quiero poner con estos ejemplos es que tenemos muchas bases para agregarle valor encima a los recursos naturales y ser relativamente exitosos a nivel internacional. Las cosas que nosotros producimos van a seguir siendo necesarias, alimentos y energía. No me imagino un mundo en donde la demanda por energía y alimentos se desplome. Y nosotros tenemos, y en el caso de Uruguay, además, incorporamos que estamos en uno de los principales acuíferos del mundo. O sea, el otro factor es el agua. O sea, en la perspectiva tenemos oportunidades y va a depender esencialmente de cómo las aprovechemos para derramar en el buen sentido en nuestras sociedades que tanto necesitan ese impulso, ¿verdad? Después, sobre la parte de inserción y de cómo los temas de los acuerdos regionales y demás, este mismo enfoque de mirar al mundo obliga a ver a los acuerdos regionales como plataformas de inserción en el mundo, no como estados de llegada, no como la llegada final. Nosotros queremos un Mercosur fuerte que funcione como un área de libre comercio o eventualmente como una unión aduanera. La historia del Mercosur es un poco decepcionante, ¿verdad? Pero por lo menos que sirva también como plataforma para insertarnos en el mundo. En este Mercosur languideciente que tenemos, una buena noticia sería que se avance el acuerdo con la Unión Europea. El hecho de cómo nos vinculamos con los otros bloques o con otros países. O sea, todo hay que verlo de manera funcional y en el terreno del aprovechamiento de los lazos. El comercio es cada vez más importante para todos los países, mucho más para países pequeños. Sabemos que de nuestra subregión no podemos asegurar sustentabilidad y mucho menos estabilidad, ¿verdad? Pero sí conformar una plataforma para insertarnos mejor en el mundo. Para eso también, y acá va un paréntesis que creo que es bastante obvio, los liderazgos en los bloques regionales cumplen un rol muy importante. Ya un bloque regional muy importante en el mundo, liderado por Alemania y Francia, tiene problemas. Imagínense otro bloque en el mundo liderado por Argentina y Brasil, tiene más problemas. O sea, el tema de que hay países que tienen roles sustanciales para llevar adelante los procesos de integración sigue existiendo, ¿verdad? Podremos poner el mejor empeño desde Uruguay, desde Bolivia, desde Paraguay, que mientras los hermanos mayores no pongan proa efectivamente a un proceso integrador, que en el momento en que a veces hay un conflicto entre los intereses particulares y los intereses de la integración, opten alguna vez altruistamente por los intereses de la integración, hasta que esas, como sí ha pasado en Europa, hasta que esas cosas no sean la moneda corriente, va a ser difícil que consolidemos el espacio Mercosur como zona de libre comercio, que está muy cuestionada, como unión económica, mucho más, y pensar en estadios superiores de algún otro tipo de coordinación mucho más alejado. O sea que los acuerdos tenemos que seguir, eso sí, tenemos que ser tenaces, ¿no? Tenemos que hasta agotar, insistir y trabajar para que los bloques regionales a los que pertenecemos funcionen y operen no solamente en su perfeccionamiento, sino, reitero, también como plataforma para integrarnos mejor colectivamente en el mundo. Bueno, muchas gracias. Sin duda yo creo que habría horas para seguir escuchándolos, pero eso queda para una próxima oportunidad. Hablando, hoy no vamos a usar más, no. Pero realmente ha sido un privilegio enorme y un lujo, yo creo, teniéndolos acá debatiendo
esta forma tan cándida y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y sea un aporte al conocimiento de todos.